Les enviamos también a los participantes los links para ver los films de los que se va a hacer foco en esta clase. No era obligatorio que los tuvieran que ver los materiales previamente, pero queríamos que tuvieran la accesibilidad a quienes quisieran verlos para la clase o visualizarlos posteriormente, ¿no? De esta charla. En esta oportunidad, perdón, porque me estaba apareciendo un cartel. En esta oportunidad, Victoria va a trazar un recorrido a través de dos obras dirigidas por dos directores hombres, a diferencia de la clase anterior en la que se focalizó en dos realizadoras mujeres. Los films que se analizan hoy son Asbestas, del realizador español Rodrigo Sorogoyen, que fue ganadora el premio Goya en el año 2022, y Lluvia de jaulas, del año 2018. Perdón, mientras tengo que admitir gente. La película Lluvia de jaulas, del año 2018, es un trabajo del director independiente argentino César González, conocido internacionalmente como él mismo se define por su origen y por su narrativa como un director de cine villero. Ahora, bueno, mientras sigo admitiendo gente, les comento cómo nos organizamos a fin de gestionar este encuentro con tantos participantes. Vamos a mantener los micrófonos apagados durante la disertación porque a veces eso puede provocar algún problema en la transmisión o que se filtre algún sonido que no tiene que ver con la charla y eso dispersa. Y les proponemos lo siguiente, que es que vamos a utilizar el chat, que ya lo están utilizando algunos, como una herramienta para hacer preguntas, comentarios de lo que pueda surgir en la charla, para que no se pierdan. Yo voy a estar atenta a ellos, para que después al final de la disertación, que va a durar más o menos una hora, la charla de Victoria, es que de ahí si sale alguna pregunta, se las voy a hacer yo a Victoria y ella las responderá. Aproximadamente el final puede llegar a durar hasta las 10 de la noche, no mucho más que eso, y les pedimos que se sientan libres de participar, de usar el chat para comentar o para hacer preguntas por si queda alguna duda. Así que, bueno, sin más, yo los voy a dejar en las palabras de Victoria y muchísimas gracias por participar. Bueno, buenas noches. Yo también hago como un bienvenidos. Esperen que quiera acomodar algo de cómo estoy, cómo los veo mientras hablo, que siempre es ahí como algo importante. Perdón. En este caso es como particular, ¿no? Saludo, hay varios que me hacen saludos con la mano y los saludo. Buenas noches a todos y a todas acá. Ay, mirá, muchas caras conocidas y muchas que también alguna vez he visto, así que bienvenidos todos y todas. Es una singularidad que justamente hoy la clase, que está focalizada en dos realizadores masculinos, dos varones, dirigiendo dos películas, particularmente igual tienen un trazado, una vinculación, por algo elegí dos obras tan diametralmente diferentes, que es una preocupación sobre la temática de lucha de clases, que me parecía también una manera de conectar al día que era adverso a que estuvieran todos presentes, porque es un día de marcha y es un día de manifestación del Día de la Mujer, pero sí también a un volver a pensar el concepto de lucha de clases, que no solamente está instalado en la lucha de clases por clase social, sino en muchas luchas que tienen que ver con el orden de poder. En este caso nos vamos a focalizar en estas obras, vamos a trabajar un poquito más el lenguaje, ¿sí? No solamente las cuestiones temáticas de los dos films, sino como desde el lenguaje cada una nos trata de aproximar una mirada, un recorrido muy singular sobre algunos temas pertinentes, entre ellos la construcción de la idea de comunidad y la idea de la vinculación con la alteridad, ¿sí? Con el otro, y quién es ese otro y cuál es esa ética en relación al otro, en qué lugar está ubicado ese otro. Las perspectivas son muy diferentes y voy a hacer algunas contextualizaciones de las dos obras.
de las dos películas que tienen una base fundante, digo, que fueron construidas con dos procedimientos muy, muy distintos. Eso nos va a permitir también reconocer no solamente la calidad técnica de la imagen, sino el germen del procedimiento, la apropiación del lenguaje que hace cada realizador. En el caso de la película Asbestas, o Las Bestias, o The Beast, como aparece en inglés, Asbestas es en realidad un título que viene de un ritual de Galicia del siglo XV, que es la Rapa das Bestas, un ritual en donde se va a buscar al amanecer, lo voy a decir así de la manera más simple, a los caballos al monte, se los baja, se les corta la crin, se les rapa la cola, se los desparasita y se los vuelve, ¿no? Se los vuelve después como de un día de ritual al monte. Eso que inicialmente era digamos, un esquema masculino de procedimiento con los animales, termina transformándose en una festividad donde la comunidad se agolpa o se rodea participando de ese procedimiento que tiene un carácter simbólico muy fuerte y que por lo menos vamos a ser específicos buscando dónde el film hace una inflexión en esto, tanto en los títulos como en un momento muy particular que es en el asesinato del personaje llamado el francés. Más allá de las reflexiones que podamos hacer nosotros del orden metafórico, poético que tiene este elemento alrededor de la película. La película es una película que se tardó 7 años en escribir el guión, digo porque todos estos elementos hacen el consustanciamiento de cómo la obra se construyó. Por otro lado, es una película coescrita con una mujer. No es la primera vez que Rodrigo Sorogoyen, que es el realizador español, nieto de un gran realizador de España, que sería como un Leopoldo Torres Nilsson de Argentina, aunque él no lo dice mucho públicamente, es nieto de un realizador muy icónico, realiza este guión, que había ya hecho otras colaboraciones con ella, pero en este caso en particular hay un eje muy decidido de que colaborara una mujer en el trazado del guión, sobre todo porque la historia, germen, disparadora, parte de un suceso o un acontecimiento, podemos llamar preexistente, o sea, tomado de lo real, ¿sí? De ese suceso preexistente muy similar a lo que se cuenta en el film, digo muy similar porque el film es un artificio, ellos se dedican a investigar y también a ubicar un poco el carácter de los ejes de los pocos personajes que hay, que todos son muy claves en esta historia, por distintas razones, no solo por el orden del conflicto de la acción, sino por la posición ético-moral, la relación con la violencia, la mirada sobre el otro, el trazado de los vínculos, la idea de apropiación, etc. La película llegó a tener un reconocimiento internacional así como medio eufórico. Se ganó 9 o 10 Goyas, ¿sí? El actor que Andrea, que es actriz, me mataría, Luisa Era, que es el personaje de Xar. Xar, ¿saben quién es? De los hermanos mayores, es el hermano mayor. Bueno, es un actor que fue hiper multipremiado en el mundo, más allá del Goya, por la caracterización de ese personaje. Luisa Herr había trabajado con Rodrigo Sorogoyen en otros films, inclusive en televisión. Los personajes que realizan los caracteres franceses no pertenecían a la narrativa anterior de Sorogoyen, pero es interesante el trabajo que él hace con la escritora Isabel Peña, donde tratan de conjugar las perspectivas de un universo netamente masculino, absolutamente masculino, donde igual está insertada la figura femenina como parte de esa construcción. Si quitáramos al personaje femenino, que como soy siempre yo, los que me conocen me olvido los nombres de los personajes, es tremendo, el personaje femenino, Sofía, le voy a inventar un nombre, porque además la nombran poco, el tema de los nombres en ese film es muy importante. A las personas no se las nombra mucho por su nombre, ¿no? Hay como una decisión singular en que no sean nombrados, ¿no? Como en la intimidad la pareja puede aparecer
pero no es una forma de vincularse socialmente. Son el francés, el vecino, aquel, el otro. Bueno, más allá del personaje de la mujer, del francés, y perdón, ahora voy a rebobinar, por lo menos me voy a acordar el nombre de la actriz, que Marine Foy. Si quitáramos ese personaje como un personaje de la cotidianidad, si pensáramos que ese no es un personaje insertado en la cotidianidad de ese universo, de ese pueblo, sin duda alguna hay una figura tácita que está presente y es muy poderosa, que es la figura de la madre de los hermanos. Entonces, en los dos relatos vamos a ver una ubicación de la figura femenina más problematizada o no, pero presente buscando cómo habitar ese universo muy trazado por los varones con su propio lenguaje, ¿no? Con sus propios procedimientos, ¿sí? Acá no vamos a hacer un cuestionamiento de juicios de valores, porque ninguno de los dos realizadores realmente hace un juicio de valores, sino que inclusive con la posición de la cámara que hoy vamos a observar, tratan de construir una observación que no implique, ¿sí? Que no implique una aseveración de culpabilidad o podemos decir esto, ¿no? Como dar cuenta de que aquí está el mal y aquí está el bien, aún dejando a la vista el crimen, el delito, ¿sí? Todo lo que transgrede los límites de la existencia del otro. En ninguno de los lugares está diluido, pero los dos realizadores con dos procedimientos diferentes tratan de ubicarse en un lugar donde se nos permita a nosotros hacer una construcción. No quiero olvidarme otro detalle, la película Asbesta fue rodada en 2 años. Esto es interesante para saber que esa sensación de continuidad que tiene, como que el tiempo discurre, hay como una intención de ese realismo, de ese tiempo. En el artificio hay una intención de que esa sensación sea presente, por lo tanto se filma en 2 años para poder tomar la secuencia de cambio de estaciones, porque si no es imposible en una filmación. Una filmación dura, no sé, 2 meses como máximo. Es muy difícil estar establecidos en una temporada del año y en la siguiente y que haya tiempo suficiente para ambas instancias. Lo digo porque es algo muy atípico tomar esta decisión, muy complejo, en general genera bastante problemática dentro de la estructura de producción y me parece que es un valor bastante genuino y sostenido, así como otras decisiones de la película. En relación al título hablamos de un poco de la configuración de por qué se llama Asbestas. Es interesante porque los guionistas, ¿no? Rodrigo y Luciano, no fueron allí sabiendo específicamente que se iban a instalar ese relato en semejante ritual significativo, simbólico, sino que lo descubrieron en el proceso de investigación y cuando lo encontraron sintieron que habían encontrado como un diamante que les venía a poner allí en la mesa todo el sentido de carácter folclórico, que es tan importante que la película trata como de poner a la luz a partir de ese procedimiento, y por eso también aparece tan claro en el inicio y en algunas otras instancias. En relación a Lluvia de Jaulas, el realizador César González hace esta película en las antípodas de los recursos de producción. Es una película hecha con nada. Con nada me refiero a que con un teléfono celular o cualquier otro procedimiento similar, una computadora que opera como procedimiento de montaje y nada más. Y nada más y nada más. Por eso también más que una ficción en términos canónicos, y el realizador lo admite, no se siente cuestionado por esta posible denominación, que no es un rótulo, pero es una forma de enmarcarlo, que es como un ensayo documento ficcional, es un ensayo documental con procedimientos ficcionales. Procedimientos ficcionales que vamos a ver, uno de los que es clave es el sonido y la distorsión sonora, que eso no pertenece al lenguaje del documental, y otro es el procedimiento de la ruptura y el montaje. ¿Qué quiere decir? A ver, el realizador cuenta una historia, pero no cuenta una historia.
yo no podría resumir en términos argumentales de qué se trata Lluvia de Jaulas. Sino había una vez un chico que se llamaba Alan que va por la calle y yo lo voy siguiendo, pero a momentos no lo voy siguiendo, pero a momentos sigo una cámara sacada de la plataforma de la policía, donde la policía entra a la villa. Por lo tanto, digamos, lo que agencia ahí es como un poco un patchwork, ¿no? Un collage de elementos que, si no hay un guión inicial, porque no lo había, no había un guión en términos clásicos, no había, el realizador no había escrito un guión, por supuesto salía a buscar algo y construía cosas. Ustedes pueden ver, inclusive en el procedimiento de muchísimas escenas, que hay una construcción en el momento también en el que uno decide, no solamente en el documental, qué encuadro y qué no encuadro, que ya hay una decisión que está más cerca de la ficción que de la documentación, cuando él articula situaciones, ¿sí?, muy claras, no sé, por ejemplo, hablando del rol de la mujer, que él hace una autocrítica importante sobre eso. Cuando están las jovencitas madres hablando de la maternidad y la juventud y el haber decidido ser madres y lo que implica eso y ahora su reconocimiento y tomando mate. Bueno, ahí hay una construcción, no un guión de lo que van a decir, pero hay una construcción allí y en muchos momentos. Vuelvo al tema de la figura femenina en la película de César González, porque en una charla que ahí seguro Andrea les va a copiar en el chat, una charla muy interesante, un conversatorio, creo que esa sería la denominación, donde ponen en un lado a Lucrecia Martel y en otro a César González. Es muy interesante que él hace un poco una suerte de mea culpa, por decirlo, pero explica de manera muy genuina que no tenía él, honestamente, la conciencia como realmente internalizada de que en lo que él construía, el lugar de la mujer siempre terminaba siendo periférico, suplementario, no, que era como algo que no, en Lluvia de Jaulas del 2018 hace como un primer intento de presencia, por ejemplo, también en el registro de la marcha del día de la marcha contra el aborto, o sea, hace como un registro, ¿no? Pero como él dice que está como en una problemática de apropiación, de reconocimiento, que implica también dejar a la vista que en el universo de la villa es bastante complejo ubicar la figura femenina. Que salga, según lo que él implica, del rol de la madre, como la maternidad como autora de una construcción llamada familia o algo parecido. Em, por lo tanto, es interesante esas apariciones, pero claramente notamos que son presencias como de momentos que no terminan de poder ir más allá. Hay como una tentativa. También es valioso que el realizador pueda decir que es un proceso que está en proceso, ¿no? Que en el momento en el que hizo Lluvia de Jalpas reconoció esa carencia, pero todo lo que pudo articular fue eso. Interesante además. Sugiero verlas no porque sea perfectas, porque de a momentos se desbalancea un poco, habla mucho uno, no es un diálogo directo entre los dos, pero es interesante porque hay como muchas cosas en común sobre ciertas preocupaciones. Y la palabra de Lucrecia que siempre echa luz, y por otro lado porque me gustaría que conozcan el perfil de César González, que de alguna manera se ha tomado un trabajo muy preciso, muy a conciencia, de que su imagen no quede circunscrita a la idea de el cantante, ¿no?, de clase villera que gana millones, lleno de aros y tatuajes, y que ahí tiene que interpelar y mostrarse al mundo así, porque si no, no es reconocido como tal. Entonces, hay una cosa como también como bastante paradojal, les diría, ¿no? Con sus anteojos, con su saco de terciopelo. Me parece interesante observarlo y escucharlo, ¿no? La película ganó en el Festival de Gijón,
ganó un premio particularmente por la edición, porque la edición ahí tiene como una gran construcción de sentido, en la edición hay mucho de esa operación. Él es oriundo de la Villa del Palomar, la Villa Carlos Gardel. Si no la ubican, es una villa que queda bastante distante de lo que sería lo que llamamos el eje céntrico de la capital. Por algo también, más allá de que no hay información explícita, y en ese lugar hay como trazados que se hacen con la mirada sobresalta que tiene Lucrecia, que es no explicitar Salta, González Catán, El Palomar, Villa Carlos Gardel, pero sí podemos percibir que la entidad del viaje, ese viaje, ¿no? Tiene como una dimensión de valor, y tiene una dimensión de valor porque aproximadamente estuve ahí indagando y después en la conversación lo corroboré, que son 2 horas y media de colectivo para llegar al obelisco. ¿No? Hay como una relación de distancia física. Eso implica no solo una distancia de clase, sino una distancia concreta, ¿no? Que la relación entre ambas cosas, bueno, también hace que cobre el sentido esos viajes, que nunca podemos entender la duración, la distancia o la ubicación, sino que algo sucede se instala un sentido en ese desplazamiento. Ya lo vamos a ver después. Se rodó, o sea, él lo filmó a lo largo de varios años, como bueno, él iba filmando, iba copiando material, pero él puede decir que le da un marco como la mayor cantidad de material se filmó, se grabó durante el macrismo. Eh, por eso el título, Lluvia de jaulas, y esto cito lo que el autor dice, intentaba hacer una ironía a la época de Macri que decía que ahí viene la lluvia de inversiones, viene la lluvia de inversiones, eh, y él dice lo que llegó es una lluvia de jaula, ¿sí? Como vivimos en una lluvia de jaula más que en una lluvia de inversiones, y después también refirió que se quería reír un poco, que al mismo tiempo de que Macri decía que venía la lluvia de inversiones, se estrenó la película Lluvia de hamburguesas, y entonces se terminó como de regodear en la idea capitalista de, bueno, de que llueven cosas, hamburguesas, inversiones, y nosotros en el fondo, según él, sentimos que vivimos en una lluvia de jaula. Esto, digo, el título me parece relevante, así como Asbestas tiene su contexto, en este caso el autor le da su sesgo desde donde lo quiso construir. Nosotros podemos igual interpretarlo como lo decíamos. Las singularidades de este ensayo, ¿no? Documental con procedimientos ficcionales también tiene, que lo marqué aquí, además del sonido y además del procedimiento del montaje, que no organiza como un cuentito en términos tradicionales, hay otro elemento que también es importante porque vamos a decir que salvo en algunos autores de documental, y yo podría decir Patricio Guzmán y Werner Herzog, ¿sí? La voz en off, pero como pensamiento ideológico, que es lo que hace él en su relato, viene siendo muy mal vista hace muchos años dentro del cine de autor. Está relacionada con una era muy de los años 60, muy de, podemos decir, Alain Resnais Pasolini, ¿no? Un Godard, digo, ese momento de la carga de la palabra puesta en el film. Y ahí aparece una ética, estética de este realizador independiente tan singular, que es como que inclusive no solo en su ideología, sino en ciertas formas que construyen la película, va a rescatar esos discursos, va a rescatar esa forma discursiva, con lo que tiene, como puede, con una foto, un afiche, con lo rudimentario, como diría un colega mío, como a cara de perro. Como a cara de perro está hecha la película, así como en bruto, a lo bruto, ¿no? A cara de perro filmo, lo monto, le pongo el sonido, pongo los pensamientos, muy distante de la película de Sorogoyen, que es una estilización muy preciosista, muy cuidada, ¿no? En cada elemento, por más que el universo sea rústico y que
la idea de lo rural domine la escena, el cuidado es como si estuvieran, metafóricamente, ¿no? En el castillo de Barry Lyndon, todo tiene un cuidado muy singular. Si nosotros pensamos en lo que vamos a ver en instantes, por ejemplo, el momento del asesinato, la coreografía de cómo está filmado eso, es una danza que es pejada en la escena de los caballos, pero hecha con un procedimiento, ¿no? Vuelvo a decir, como de un preciosismo, de un cuidado, de un tallado muy preciso. Es interesante para mí, o era interesante traer cosas que estuvieran en formas lingüísticas absolutamente diferentes, preocupados por los mismos temas, lejos de contar las mismas historias, con recursos totalmente distintos y con procedimientos totalmente diferentes. Para empezar a que no se haga muy... Yo chusmeo acá a ver si tengo alguna palabra que me parece clave y me puedo olvidar. Lo que vamos a hacer ahora es ver como un poquito en el principio, en el caso de la película Asbestas es el principio es el inicio de la escena justamente de la rapa de Asbestas, un fragmento que ellos compaginan con una estilización musical y un ralentado que pocas veces funciona con tanta expresividad y belleza, y corta directo a una escena de conversación, una película que talla mucho el relato con el acto del habla, de la idea de la oralidad, donde en la oralidad se problematiza mucho. No es Lucrecia Martel el procedimiento, pero me gusta que se interpele que en esa oralidad del bar, del jugar al dominó, del citar que Napoleón dijo, que entra uno, que toma una Coca-Cola, que yo te miro, que ahí se teje, ya podemos entender cómo aparece la problemática de esa otredad, digamos, donde digamos, se empieza a constituir al inicio de la película la idea de ese otro que ya no tiene nombre, ¿sí? O sea, que también puede ser obviamente reconocido como una costumbre, no solo rural, sino urbana, pero donde el otro tiene un mote, que es el francés, y cómo se teje lo que los personajes mismos expresan en esa conversación. Cuando la vemos por primera vez no podemos capturar cuáles son las intenciones del subtexto de esa escena, pero cuando ya la han visto, y si no la han visto, tal vez les dé ganas de ir y verla, van a encontrar cómo las raíces de esa escena va muy hacia abajo, tanto como la escena inicial de la rapa asbestas. Vamos a ver este fragmentito que dura unos minutos y después vamos a ver un fragmentito también como de la misma duración y después vamos a ver momentos más breves. En el caso de Lluvia de Jaulas vamos a agarrar un fragmento del inicio de la película, ya tiene varios minutos de iniciada para cuando yo voy a poner un fragmento del inicio donde vemos la llegada del operativo policial, sobre todo arranca ahí la voz en off de él, por eso también la traigo con intencionalidad, y una voz en off muy politizada, ¿sí? Esa voz en off y un poquito, ¿no? De qué otra cosa aparece, más allá del procedimiento de también cómo el otro aparece ahí. Vos comenzás en el relato, porque no lo podemos ver todo acá, comenzás en el relato viendo, vamos a decir, no es la cotidianidad, porque el relato de César González no es un documental hiperrealista, son recortes de momentos de ese universo que no tiene ni siquiera cadencia temporal, mañana, tarde, noche, a veces sí, a veces no, están conjugados como para armar una idea de mirada, ¿no? Hay un sujeto que esté ahí detrás mirando y recortando y armando una idea de cómo es para él ese mundo. Es significativo que alguien narre desde adentro, desde un lugar de pertenencia. Vamos a decir que también me interesaba traer la película, no solo por traer un contraste de entre la megaproducción y algo más precario, sino porque pasa cuando estoy instalado dentro del universo que narro, pertenezco a ese universo, eso no es una garantía de que la mirada revele algo nuevo. O sea, yo puedo pertenecer a la clase media en una película y no quiere decir que yo aporte una perspectiva sobre la clase media
vamos a decir, que devela algo que no había sido dicho de esa manera, no hay una garantía. Sí podemos decir que hay un lugar inhibido para el que está instalado en el universo de una clase, no solo clase social, sino forma de construcción de cotidianidad, como es la villa. Si alguna vez entraron a una villa, es como hay una forma de funcionamiento, un mecanismo de todo, de las calles, de cómo sobrevivís, de quién está, se hace un tejido social. Y sobre todo el interesante para poder, vamos a poder decir, poner en duda, interpelar a tantos relatos sobre el universo de la villa, primero contado por otros, muchas veces pueden haber sido algunos valiosos que se han tomado el trabajo de poder entrar y poder entrar internamente, y después muchos otros que han sido como decorativos, donde la villa es o el lugar de la romantización y los villeros son, yo digo villeros porque tomo la palabra que usa César González como definición de identidad. El villero es el sujeto de la superación, que es bueno y que quiere ser mejor y la meritocracia es lo que lo va a salvar, o es un delincuente reventado y perverso que vive digamos, de la indecencia, o qué sé yo, o es un parásito drogadicto. Y el tema es qué pasa cuando en realidad hay la conjugación de que pasan todas esas cosas, pero ninguna es totalmente ninguna de ellas. Creo que lo que trata de articular es justamente, bueno, en la película aparece la droga, aparece como puede esa presencia femenina, aparece la violencia, aparece la figura de la policía, aparece esta idea de la ciudad como esa cuestión de externidad, pero a la que todo el tiempo se apela, ir a buscar qué pasa con esas dos figuras. Los personajes habitando su universo, digo cotidiano, pero no costumbrista en lo cotidiano. No es que la gente se levanta, se cambia, toma mate, dice qué es lo que va a hacer, etc. Cuento para que sepan, aunque pueda parecer anecdótico, que muchas personas de la Villa Carlos Gardel, cuando vieron la película, lo enfrentaron bastante poco, como bastante poco felices, diciéndole que faltaban más planos de la gente fratachando paredes, yendo al trabajo, como siempre con el temor, como decía un colega que conozco hace años que vivió muchos años en la villa, siempre con el temor de que la persona que vive en la villa lo primero que tiene que hacer cuando se para frente a otro es justificar y aclarar: mira, yo vivo en la villa pero no soy chorro, yo vivo en la villa pero mira que yo trabajo y en realidad yo querría salir adelante, ¿no? Bueno, pero es interesante saber que así como las películas de Lucrecia Martel, y esto vuelvo a Lucrecia que me es inevitable, si ustedes van a Salta, no la quiere la gente, ni siquiera reconoce su cine, la gente común no la reconoce como propia, no reconoce en su cine una identidad. Me hablo de, ¿no? Yo, de haber ido y preguntar acá, allá. Sí, la escuché, ya sé quién es, pero no es que están sacando una bandera, Lucrecia, Lucrecia. Bueno, parece ser que también puede pasar esto con alguien que represente la villa desde adentro y que sus propios coetáneos no se sientan reflejados como supondrían que sería lo ideal para ellos. Vamos, antes de tanta disertación, vamos a ver una de las escenas de este principio de Asbestas.
E ti que farías? Como mínimo deixar de traballar con el. Como mínimo, di. A este mandaba a guillotina. Por moito menos do que fixo el, segaronlle a cabeza un lote de xente, Poli. Moito che gustou sempre votar por fora, meu. Poli, cando pensas ti que foi o último francés que pasaron pola guillotina? Eu que carallo sei. Pois máis tarde co último que pasaron aquí polo Garrote Vil. 1977. Puto país de bestas bravas, inda por riba veñas falando merda de nós. Non bote por fora un collón, Perry. Pois eu non che sei de ninguén máis que teña queixa do rubio pequeno. É que non hai. Como non querer saber, non hai. Oístes vos algo? Está xordo, Poli. Dille aí, hostia. Dille aí, hostia. O meu cuñado tamén tivo problemas. Problemas, disque. O teu cuñado, Poli, pagou un collón de cartos por un fertilizante. Non é? Ese fertilizante chegoulle pingando. Pingando. O que yo vendeu é incapaz, é un subnormal. Ou é un fillo de puta. E morro o conto. Ese silencio que estamos de acordo, non? O rubio pequeno está empezando, Xan. É normal que meta zoca. Ou ti falo todo ben dende o principio. Non te equivocas nunca. Moi raro que me equivoqueu, Señores, aquí Xan Anta fai todo perfecto a primeira. É Mr. Perfección. Acabouse o conto. ¿Qué? ¿Bichelo 5 horas o qué? Mallacho, mallacho. Calculado, me cago en diablo. Mallacho. Conta ben ti aí, 23. Paulino, mira una cosa, ti se te traen tarde mal e arrastro la comida de los cerdos, ¿tú qué conoces? Echarle los cerdos. Sebi, se ti che traen tarde mal arrastro, viñas, balocas, veñen chocas, inda por riba Rosmando. Rosmando! Ti que cona fa, Sebio? Chamo outro proveedor. Xa quedou claro, Xan. Ai, agora quedouche claro, agora. Agora mesmo. Quérelo. Nos tempos de antes. Amadeo I de Saboya. Mira unha cousa. Alá nos 90, se che traían tarde mal e arrastro a farlopa, ti que cona facías? Non facías nada, amiguinho, porque ti tiñas uns camellos como é debido, que che traían unha cocaína que non pingaba, hostia, que non pingaba. Agora, a día de hoxe, Amadeo, a día de hoxe che traen tarde mal arrastro as sementes, que cona faz? A tomar polo cu. Hostia, pé. E teño a sensación de que todo María Santísima pensa como a mí. Ti non tes corazón, Xan. É o fillo de Loi, que é da familia, como quen di. E se lle teño que axudar o seu fillo, voulle axudar, como se fose meu. Che. Coidado. Eloi o pai tivo na nosa casa un lote de veces. É un home como é debido, sabe estar, é persoa. Minto, Loren. E moito ten mirado por nós, Moito ten mirado, seu miño, polo meu irmán Lor, máis por min. E máis pola mamá. Hostia, que aquí somos os que somos, hostia. Somos 4 putos gatos. Hostia, se lambeconas. Segue España adiante. Te mando a todo María Santísima. Acabarán asociando o seu nome ao teu. E dun día para outro, hostia, os do Concello todos teremos na hallada, emerdados na mesma merda. Ti fai o que che saia da punta da pirola, que é o que faz sempre. Hostia. Loi o pai estaría de acordo comigo, E o resto todo tamén, que ben me deron a puta razón, hostia. Poderon xa para que calaras. Con Edith. Serio. Gracias. Digo que convenciches a Miguel para que quedara a xogar e agora non calas. Tes os collóns de dicirme... Te aburrimos, francés. Como? Que se te aburrimos. Marcha sin despedirte, hostia, no sé, aquí en España nosotros 4 llegamos a un sitio, hola. Nosotros 4 marchamos de un sitio aquí en España, adiós. No es difícil,
Hasta mañana. Aí está. Onde aí, Lauren? Cando fomos... Bueno, antes de ver el pasaje de Lluvia de Jaulas, me parece que como hay dos o tres cosas de forma expresiva que son muy importantes. Lo primero es que hay un recorte, porque el inicio es un recorte, más allá de que vemos los cuerpos, y esto es clave, los cuerpos están súper implicados. Los cuerpos de esos hombres, como domesticando los cuerpos de esos caballos, hay como una tensión, no llega a haber una violencia en términos, ¿no?, que uno... donde ellos no registran lo más violento de la escena, pero la fuerza y la crudeza de la domesticación de esos cuerpos, inclusive de los cuerpos de los hombres implicados en eso. Está estilizado, estilizado quiere decir, hay como una explosión de belleza formal, pero eso no quita la tensión con que en la primera escena se plantea el ingreso a la película. Y por corte no entramos a un plano de contextualización, ¿no? Bueno, estamos en este pueblo, llegamos ahora a la cantina, vamos. Va directamente a una escena donde vemos en primeros planos, con el fondo bastante, podemos decir, semi-reconocible, podemos reconocer ese contexto, pero no es el contexto el que se lleva al sujeto, donde son los rostros los que van a determinar en primera instancia ese lugar de, podemos decir, la ubicación de la otredad, ¿dónde está? Están ellos en una suerte de círculo que intenta mostrar visualmente una posible idea de paridad, pero no hay una paridad. Hay un personaje que a través de su expresividad facial y del uso discursivo se ubica en un lugar de dominio de la escena, ¿sí? Es el personaje que interpela a todos los participantes. Alguien dice el equilibrio en lucha. Sí, hay un equilibrio en tensión. Hay intención. La película fue denominada thriller, porque, viste, a la crítica le encanta ver si encuentra una palabra para encajetar una película. Pero la película como thriller, que sí, la película tiene una construcción de procedimiento de tensiones que no ceden, y podemos decir que ceden en un punto cuando el personaje de Antoine muere, pero después tampoco ceden, porque ahí permanece la idea de comunidad, convivencia y otra forma de la otredad con la mujer que queda allí sola y ellos presentes y ese vínculo que sigue circulando. O sea que hay un mecanismo de tensiones, eso es muy claro, a través de todo el relato, que aparecen de distinta manera. Pero me gustaría que les quede al menos la idea de que inclusive el realizador, Rodrigo Sorogoyen, junto con la escritora, no es que lo pensaron, se sentaron y pensaron, vamos a escribir el mecanismo de un thriller tradicional norteamericano de los años 80, ¿sí? Donde la inducción única y absoluta es mantener una tensión para que explote al final. No, la tensión es, por supuesto, progresiva y creciente porque no hay solución. O sea, permanentemente estamos entramados en algo que se complejiza, no se diluye, ¿sí? Inclusive en la segunda parte, es una película bastante como las viejas películas de Hitchcock, ya que yo soy tan hitchcockiana, es muy hitchcockiana, está dividida en dos partes la película. Las primeras películas de Hitchcock, sobre todo del estadio mudo, antes de tener que hacer las grandes producciones de Hollywood, donde había ciertas exigencias del famoso de los 3 actos y todo eso, que en realidad él después lo rompe cuando hace Psicosis, cuando hace La Soga, pero lo que traigo es como son 2 actos en espejo, donde podemos decir de alguna manera que la misma historia se cuenta 2 veces de 2 formas diferentes. Hay algo que se repite en la segunda instancia de otra manera, donde también las mujeres toman un lugar más protagónico. No vamos a poder llegar a ver todo, me encantaría ejemplificar todo lo que digo, pero no tengo la posibilidad. En realidad voy abriendo como caminos y vamos viendo algunos momentos. ¿Por qué es importante el tema del rostro? Que me encantaría que hagan comentarios sobre esto.
porque en esta idea del rostro, por lo menos yo elijo, supongo, de una de las tantas que la filosofía, y yo no soy filósofa, y tampoco soy licenciada en filosofía, pero que la filosofía se ha ocupado de preguntarse y encontrar posibilidades es acerca de la ética. Y por ende, en la implicación de la ética, es el lugar de la otredad en esa idea de ética, si no, la ética es sobre qué, sobre el sujeto, sobre sí mismo. Y a mí me resulta que es particularmente llamativo que el film trabaja, sobre todo en un contexto rural donde el espacio tiene mucho poder, es muy importante y también lo incluye. El trabajo sobre los primeros planos, el primer plano que Deleuze diría, el plano de la afección, como el plano donde está proyectada esta idea de que la ética está en el rostro del otro también. Y esto no lo digo yo, lo dijo Levinas. Y seguramente el análisis es mucho más complejo que lo que yo digo, ¿sí? Pero trato de citar como en una frase una teoría mucho más grande. Pero hay una focalización puesta en esa idea del rostro. Es obviamente una reflexión post Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, todas las filosofías tienen un contexto. Lo digo porque aparece y me parece que es pregnante y que cada vez que hay un momento como bastante definitorio de las perspectivas, esta idea del rostro cobra un espacio singular. Y por ende también todo, la palabra, la idea de la conversación, la idea del tejido del sentido. Y algo que es importantísimo que me encantaría recalcar, que si esta película se hubiera hecho en inglés no hubiera funcionado, no hubiera sido esta película. Si se les hubiera ocurrido decir, te vamos a conseguir, no sabés, vas a estar en todos los países del universo y en Marte, y el tipo hubiera negociado, y eso me hace acordar algunas cosas de Lucrecia, aunque Rodrigo Sorolla y Lucrecia no tienen nada que ver, hay algo en la oralidad, en el lenguaje, que no se puede negociar, porque se desarma la lógica del sentido. Lo mismo que el francés habla, vamos a decir, más o menos mal español. Y con su mujer de a momentos habla en un francés que ya está medio arruinado porque están viviendo hace 2 años ahí. Y eso es muy importante, porque tiene que ver con la idea de cómo se construye el concepto de identidad, por ende, cómo se construye el concepto de comunidad, ¿no? Bueno, vamos a ir a algo de Lluvia de Jaulas y después volveremos a... El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el profesor compendios, el delincuente produce delitos, lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional. El delito es parte de la división social del trabajo. Estas imágenes fueron tomadas de una página oficial de la policía. Ángela lo dijo, la servidumbre ahora es penal.
El delincuente produce a la policía. Esta orgía de la represión está llena de cómplices. A fin de cuentas, el cielo es la cárcel más antigua de las almas. Lo primero que es una referencia muy personal, muy indirecta, cuando dice este texto al final, y al cabo el cielo es la única cárcel de las almas, me hace acordar mucho a las películas de Fabio, donde Juan Moreira mira por la ventana, donde en Crónica de un niño solo mira por la ventana, donde en Soñar, Soñar mira por la ventana, como que ahí viene ese éxito que va a venir. Y siempre esas ventanas donde miran el cielo son las cárceles que los esperan, ¿no? Las cárceles a las que tal vez llegaron sin voluntad propia, directa o indirectamente, pero me interpeló mucho ese recuerdo de esas imágenes tan pregnantes de las películas de Fabio. Por otro lado, en la película, en el fragmento que vimos como dos materiales, un material que realmente me pareció muy interesante, investigó y encontró como todo un procedimiento, la Policía Federal lo registraba y lo subía a su página como exhibición de un acto heroico, de un acto de heroísmo, de seguridad social, ¿no? Estoy muy asociativa y se me vino un tema, yo no soy fanática, pero un tema de Soda Stereo, que se llamaba Trátame Suavemente, que la letra original en realidad no es de Cerati y que inclusive fue escrita en relación a la guerra de las Malvinas. Y se me vino un fragmento que dice, no es algo heroico, es más bien algo enfermo. ¿A qué me viene esta idea? Uno, como una forma como de ingreso a una comunidad donde siempre hay un otro que está ubicado en el lugar de invasor. Pensémoslo, es súper diferente en las dos películas. El francés ingresa a esa sociedad, tiene un interés, quiere construir algo que es como un proyecto personal que lo postergó toda su vida, supongamos que se jubiló, no recuerdo el detalle, se jubiló, no, se jubiló y con su mujer van allí como ¿no? a construir su pequeño paraíso. Pero bueno, la cuestión es que ese pequeño paraíso para los demás es visto, o para un personaje particular, que es el personaje que va a verlo a él como un invasor y va a tener que llegar a la idea de que la única solución es la aniquilación. Pero hay una figura de invasor en la película, puesta en otro lugar, no en el lugar más que a veces se nos resulta también más sencillo decir, bueno, la policía invade ese territorio de manera violenta, tomando el lugar sin, vamos a decir, algo que es real, sin permiso. No es que ellos van con un permiso, van y hacen su operativo. También podríamos pensar que en otro relato la perspectiva del policía es que él es parte de un mecanismo mayor y cumple una orden, en realidad quiere terminar con algo que circula en el texto, que es acerca del mecanismo del delito, ¿no? Cómo funciona el delito y cómo el delito es casi como un mecanismo necesario para la construcción de la economía social. Si yo me engancho mucho con los detalles específicos políticos de la película de César González, podríamos estar hablando mucho tiempo y voy a perder el circuito de la totalidad de los procedimientos. Cuando corta el fragmento del operativo, ¿sí? Pasamos como un momento que es como más íntimo y más observacional, donde aparece esa frase poética y los rostros de los jóvenes
así en silencio, como se repite en otro momento con el protagonista, llamémosle, al que la cámara sigue durante muchos fragmentos del film, donde César González, bueno, juega como muchos homenajes cinéfilos. Por ejemplo, hay un momento que la cámara la pone igual que en la película Juana de Arco y con un fondo neutro. Hay otro momento donde ellos están como bajo la lluvia, en un plano corto, que tiene otra relación con una película de Truffaut. Lo digo porque no sé si es tanto el guiño cinéfilo, pero es como su propio circuito íntimo de diálogo con el cine, que tiene que ver con que él se siente y se sabe, no ahora seguramente, afuera de ese universo social, de esa estructura social. Eso va como entrando y saliendo en la película, ¿no? Un poco ese recurso. Por otro lado, sí me parecía que era importante en relación a este procedimiento de la voz en off, que inicialmente César González es un joven que escribe, no que filma. Entonces hay algo de eso literario, su literatura, no ilustrada, pero su literatura vinculada a algo que él intuye que es más grande que su palabra solamente y que busca ahí como un circuito de amplificación, de resonancia. Y particularmente en ese fragmento no se nota tanto, sino en otro que vamos a ver después, donde el sonido se reverbera y se deforma y entra y sale de las imágenes como con autonomía, ¿no? Con ninguna intención de mera representación. Aunque ambos films trabajan la representación de la imagen. Hay dos cosas que son importantes que en las películas, cómo funciona el campo y el fuera de campo. Vamos a ver ahora la escena del homicidio y la conversación anterior, que es importante. La ciudad la idea de la ciudad como lugar donde funciona un poder mayor, por ejemplo, los tipos estos que les van a financiar, o sea, que van a financiar una nueva tecnología y les van a subrogar un dinero para que se vayan, ¿sí? Es como siempre un gran fuera de campo, porque inclusive el personaje que aparece para pseudo apretarlo, Antoine, y qué sé yo, no es más que un pinche de toda la cadena causal. No es que vino el noruego ni ellos fueron a las oficinas. Hay un gran fuera de campo que es muy poderoso. Está como que se infiltra por los huecos del relato. No lo vemos, pero se mete, se cuela como por unas grietas, ¿sí? Y en este caso aparece como procedimiento narrativo en la hipotética, podemos decir, figura de ese voto, ¿no? El voto, que también tiene toda una implicación política, pero esta idea del voto, pero no vemos las acciones. Esto es súper importante. No es que vemos una reunión tipo asamblea y viene un noruego o van a una... No, eso está operando todo el tiempo, pero no se ve. No lo podemos ver. ¿Qué fuera de campo hay en la película que es muy distinto? El fuera de campo en la película de César González, en una parte la película toma la idea de entrar a la ciudad, que es un gran fuera de campo, ¿no? Porque se recorta la idea de que hay una comunidad que tiene, vamos a decir que él quiere transmitir que tiene como una suerte de tragedias, pero vitalidad propia. Que esa vitalidad y esa tragedia no tiene un carácter ciertamente endogámico, pero que al mismo tiempo siempre depende de esa otra cosa que está afuera. Entonces, esa otra cosa que está afuera está representada en los dos momentos que tiene cuerpo gráfico, en la entrada de la invasión de la policía al territorio o la salida a la ciudad donde el personaje tiene una mirada, obviamente, que vieron que divertidamente lo digo, pero es como una construcción totalmente artificiosa, ¿no? Porque el jovencito se pone, Alan, unos lentes, escribe abajo del obelisco. Es como una suerte de alter ego de la mirada física del narrador, ¿no? Le pone cuerpo a otro joven,
que parece ir a indagar sin juzgar, pero observa, en todo caso es la voz en off la que indica algunas cosas. ¿Qué es ese fuera de campo? Como es como entrar a ese fuera de campo, hacerlo campo, indagarlo y volver. Porque inclusive muestra siempre el viaje de ida y vuelta, nunca falta ese como procedimiento. Como el tiempo es tirano, diría, que creo que lo dice Mirta Legrand, pero bueno, es un poco. Querría que viéramos otro fragmento que nos lleve a otra cuestión. Esto, voy a aclarar antes de que lo veamos. No, voy a aclarar. Vamos a ver un fragmento de lo que ya sería la conversación, llámese conversación, previa al homicidio, y me voy un poquito hacia atrás. Que es importante como reconocer que los personajes están pensados, inclusive en esta transgresión absoluta que es el homicidio, que es cuando ya el otro no es posible, es un imposible, y entonces hay que arremeter y matarlo como un animal, pero también hay un procedimiento que es interesante y que es de un pensamiento más de clase media, que es la operación negacionista y de resistencia voluntarista, omnipresente, omnipoderoso, de Antoine frente a que no hay amenaza que él reconozca como amenaza posible, real, que se pueda acometer, que lo detenga. Hay como una cuestión de una acción de poder que no se detiene. Él tiene un objetivo y no puede entender que tiene que ceder para salvarse, salvaguardarse de esa situación realmente de riesgo. Recuerden que llegan a encontrarlos en la ruta con las armas, amenazarlos ya, o sea, ya no hay más aviso que quede. Cuando al final del diálogo, de este diálogo que me interesa porque me interesa lo que los personajes revelan y el plano frontal, estático, plano medio, y ahí se juega todo. El narrador no se ubica en el lugar de ninguno de los dos. O sea, los dos están allí sosteniendo su propia necesidad, discurso, narrativa, contradicciones, paradoja, violencia. Ahí ambos frente a la mirada de la cámara, que no es una mirada de juicio. Inclusive después vamos a ver la altura que tiene la cámara. Pero es complejo, no estoy aquí con esta de reflexión, que esto viene a validar que el homicidio está justificado, no. Pero hay como una intolerancia también con otra lógica, inclusive con la lógica bastante pervertida de la idea de detener a un otro amenazante, que es cuando Antoine va a todos lados con una cámara. Es interesante porque son procedimientos de clase. Uno es el procedimiento de la clase rural que está simbolizada, ¿sí? Simbolizada en la película, y otro es el procedimiento de alguien de clase media, que opera con una lógica que es absolutamente distante. Pero desde ambos lugares, más allá, insisto, en lo que el film propone porque lo toma del suceso real, pero lo pone allí como una inflexión, ¿no? No como un límite solamente, como una inflexión que es, bueno, llegar directamente a que el otro que me resulta imposible, voy y lo mato. No hay más opciones. Pero es interesante pensar en la operación del personaje de Antoine, porque trae como muchos elementos esa complejidad, el lugar que lo ocupa y el lugar de observación de la mujer que articula, teje, pero hay como siempre, aunque ella hace un aviso en su tono, es interesantísimo, ella siempre habla en un mismo tono, nunca sube el tono, nunca habla en un tono sonoro, digo, ¿sí? Le advierte de que ya esto deja de ser
de tener sentido, de tener validez, y esto es muy poco antes de que suceda el homicidio, vamos a ver después que ¿cómo podríamos decir que hay una solución conciliadora? Ella termina al final no conciliando con ellos, porque a ellos hace todo lo posible para lograr que terminen presos, pero termina buscando la manera de encontrar alguna forma de conciliar la convivencia, inclusive con la que es cómplice de los homicidas. Vuelvo a decir, no nos quedemos pegados al relato hiperrealista, no me digas, era conciliadora, qué mujer. No. La narración ni siquiera realmente, el fragmento final es realmente como sucedió, tiene muchas similitudes, pero no textual. Yo busqué los documentos de las notas de cuando eso sucedió, porque se hizo muy conocido, porque era una pareja de profesores de clase media franceses. Sí, esa es la verdad, se hizo conocido por eso. Bueno, vamos a ir a este fragmento. Esperen que me falta el... Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer. No, yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Te va a gustar. Dilo. Yo pienso que no es justo que tu voto valga lo mismo que el mío, porque tú no eres de aquí, tú eres de fuera, eres de Francia. ¿De verdad? Y no es justo no porque... No porque seas extranjero, que... Bueno, lo vamos a dejar ahí. No es justo. Porque tú llevas 2 años aquí, jugando a las granjas. Yo llevo aquí 52 años, 45. Mi madre 73. Y estamos hasta los cojones de ser unos desgraciados, pero lo peor no es eso. Pero es que lo sabíamos, que éramos unos desgraciados, hasta que llegaron los carayos esos de las eólicas y nos pusieron esos números encima de la mesa. Y ahora cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, con una resaca que ni Dios, con la espalda que me duele cojones, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. ¿Qué harías con el dinero de la eólica? ¿Lo has pensado? Claro que lo pensé. ¿Qué harías? ¿Te importa a ti eso? Me interesa, sí. Por favor. Un taxi en Ourense. ¿Un taxi? Taxi. Mediodía lo conduzco yo. La otra mediodía mi hermano. ¿Y tu madre? Mi madre en mi casa. Sin trabajar. Bastante trabajado, ¿no? ¿En tu casa? En mi casa, en la mía. ¿Tú piensas que el dinero de la eólica es suficiente para las 2 cosas? Ay, lo sabes tú. No, te lo estoy preguntando. ¿Lo has estudiado? Saldrá adelante. Lo hice toda mi puta vida. Sí, de verdad. Pero tienes 50 años. No tienes estudios. ¿Me estás llamando tonto? No. De hecho, creo que... Esos cuartos eran mi derecho.
Esos cuartos eran mi derecho, hostia. Y tú viniste, te pusiste en el medio, entre mi derecho y yo. ¿Sabías que Lorena era muy guapo de niño? Quedabas parvo mirando para lo bonitinho que era. Quedabas parvo. Que eso no lo sabías. Un día lo llevé a putas y no lo dejaron subir con uno. ¿Sabes por qué? Decían las putas que les daba miedo de lo bruto que era. Pero no era por eso. Olemos a mierda aquí. Olemos a mierda. Yo solo quiero una mujer como la tuya. Una para mí, otra para mi hermano. Aquí no se puede, no hay nada. A lo mejor un niño, ¿qué cojones? No puedo tener un niño, aquí no se puede. ¿Te acuerdas lo que dijiste en aquella mesa? Cuando él dominó. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Sí. Carajo, se me quedó grabado porque lo dijiste como si fueras el único que le importara. Esto y no es así, muchacho. Esta también es nuestra casa. Muchísimo antes de que llegarais vosotros dos, cuidado. Bueno, antes de ir al homicidio voy a hacer una pequeña observación. Uno, esta es una escena igual para mirarla de punta a punta y desarmarla. El diálogo tiene una elaboración fina, tiene humor, lo cual hace del diálogo como algo que respira, porque el personaje de Xar, en ese sarcasmo pueblerino, ¿no? Hila así como sus ironías, con pequeñas palabras, con inflexiones, todas muy descalificantes, todas muy descalificantes. Y después aparecen como dos estereotipos, que es interesante como en que los personajes están atrapados, ¿sí? Uno, el extranjero como la extranjeridad, ¿no? Que viene a invadir esta idea de esta es mi casa, esta es nuestra casa, ¿no? Y hay alguien que tiene como un dominio histórico, que es el personaje de Xar. Algún crítico por ahí dijo que era un enfrentamiento, me pareció reduccionista, pero lo traigo, entre la Francia iluminista y la España medieval. Si fuera así, si justamente los instaláramos ahí, no tiene solución. Es un estereotipo tan vetusto y tan radical que no hay posibilidad de ningún tipo de encuentro ni de reconocimiento. O sea, si ellos se configuran como esas partes, pero hay algo que cuando los ves operar es en el diálogo o en las acciones, están atrapados en un tipo de estereotipo. El invasor, el extranjero, y ustedes ya me dirán también en el caso podemos decir, del personaje rural, pero hay algo en el que él representa una idea del oprimido frente al que tiene todo, al capital, el que tiene la mujer, al que tiene hijos, ¿no? Entonces hay un lugar del oprimido que no hay manera de salir. El tipo dice, no podíamos ni ir al puterío porque ni las putas nos querían tener, mi hermano tenía olor a mierda. Es tan, digamos, como irreversible, dicho así, que no hay como torcedura, no hay pliegue. Y el otro también, desde su lugar, podemos decir, de una apropiación de un deseo de manera como también taxativa, cuando dice esta es mi casa, con lo complejo que es poder sostener esa definición, se genera algo como inviable, pero es muy interesante cómo se trazan muchas idas y vueltas en ese diálogo que dura varios minutos más y que es el preámbulo del homicidio. Perdón. Miramos el homicidio, que lo quiero ver por la coreografía de la cámara y del sonido.
Vale. Pasa, vete para allí. ¡Titán! 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 ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Tú no te preocupes por eso. ¿Dónde está mi perro? ¿Esa es tu valentía? ¿Eh, Loren? ¿Esa es tu valentía?
Bueno, dos o tres cosas, muestro 2 minutos de lluvia de jaulas y cerramos. Esta escena tiene una característica en cuanto al lenguaje que ratifica la problemática. Está filmada, salvo la escena el momento, perdón, no la escena, el momento de la lucha física, está filmada como se filma un western, donde dos vaqueros encuentran un indio en el medio del desierto y en una coreografía triangular, donde el indio se sabe, pero la mirada es la de ellos, ¿sí? La de los opresores, vienen a tomar, ¿sí? A matarlo, porque son los dueños del territorio, porque siempre es un relato de frontera el western. Y este relato tiene algo de relato de frontera, pero sin duda alguna. Y acá está puesto en el lenguaje, en el mecanismo. El final, el momento en el que ya lo toman físicamente para terminar el homicidio, ya se asemeja a la coreografía de la cámara, pero no ralentada, muy cómplice de esos cuerpos, hasta como cristalizar en el plano de la boca de él, al igual que cristaliza en la escena del inicio de los títulos con la boca del caballo. Y ahí sí podríamos hacer un largo, digamos, movimiento en espejo entre la idea de la rápadas bestas y la idea de esta escena del homicidio dentro de la película. Como una cuestión simbólica, sino como una cuestión literal de representación, pero hay hasta movimientos del cuerpo de los personajes que lo van a aniquilar, que tienen exacta similitud con los movimientos que hacen los hombres para atrapar a los caballos. Eso me parece muy importante, y algo que es importante es que acá se va a terminar el punto de vista de Antoine. La película hasta acá está contada desde, nunca con subjetivas, pero desde el punto de vista de Antoine, y ahora el resto del film va a ser desde el punto de vista de su mujer. Por eso que claramente hay dos actos narrativamente hablando. Muestro 2 minutitos de cierre de Lluvia de Jaulas. Ay, se me colgó el...
Elegí un fragmento muy chiquito. Tiene dos cosas. Uno, hay algo muy observacional en los jóvenes jugando a la pelota donde no se puede jugar, a la pelota donde hay agua, donde no puedo patear, donde la lógica del juego se rompe, pero el juego existe igual. Después el personaje que viene a funcionar como lo que se llama el personaje de referencia, con el que César González va viajando y circula, que está aquí y allá, sin mucha lógica, ¿no? Es un observador, es un partícipe. Esos sonidos que se extrañan. Después entra sin ningún, digamos, procedimiento de explicación a un afiche de Los Olvidados, a los pibes armando porro con cocaína para fumar, como parte de todo el procedimiento de la pelota, y eso, ¿no? Como una misma parte. Los colores del atardecer deformados inclusive con la textura que el mismo lenguaje de la calidad de su propio recurso le permite, ¿no? Decir, bueno, lo exploto intencionalmente, si esto es lo que me permite narrativamente. Y después algo bueno, que después va terminando a lo largo del final de la película, que son imágenes del pibe con unas flores, del pibe mirando, de los pibes bajo la lluvia, algo tal vez más de puro lenguaje, sin ningún diálogo factible, sin ningún relato en términos orales, inclusive sin ninguna voz en off, donde termina como quedándose en ese universo de sus personajes, en ese contexto, quiero decir, como con el collage de ese procedimiento, el collage de momentos, de situaciones, donde su comunidad la organiza con ese sentido. Y para cerrar, porque no tengo mucho tiempo más, ya me he pasado el tiempo, me quedo con una frase de Godard de no hace tantos años, que cuando le preguntaron, bueno, ¿qué crees que el cine pudo atravesar muchos prejuicios, todos los prejuicios? Y él contesta, el cine pudo atravesar varios tabúes, pero si hay uno que aún no ha podido solucionar, es el de la lucha de clases. Y me parece como tan claro de un teórico tan referente, que es aún así hoy que el cine trata de encontrar una manera de darle posibles sentidos a un procedimiento social que no deja de ser disfuncional y problemático para nosotros. Solo creo que encontramos en el cine alguna posibilidad de tratar de entenderlo. Sí, se me escapó de César González también, las imágenes de la nieve, por eso digo lo del collage, lo del pasticho, también las imágenes de la nieve que ni siquiera pertenecen al contexto ni de nuestra ciudad, ¿no? Vienen ahí como para armar como una coreografía con las imágenes. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, llegué hoy con que me excedí de la hora de exposición, así podemos contestar algunas preguntas o comentarios. Andrea, soy toda tuya. Sí, no, los comentarios que acá que estuvieron haciendo los participantes fueron básicamente un poco de esto que vos recién hablabas de la comparativa entre la muerte de la muerte, la pelea con los caballos y la coreografía que se arma cuando lo matan al francés, acá lo mencionaron Leda y Cristóbal. Que fueron muy fuertes esas escenas, básicamente. Y hablando acá, Beatriz dice que ni el perro es totalmente suyo, parecería, porque siempre tiene una respuesta cariñosa hacia los campesinos locales. También Sí, Cristóbal habla de un los... poquito lo del perro, pero es verdad, el perro hay como
y ahí aparece un poco la idea de que, bueno, de quien va a un lugar y construye una idea de lo propio, pero eso propio también está construido con algo que ya está allí, y ahí aparece toda una problematización, como el perro, como esas casitas, recuerdan que él empieza a arreglar porque quiere que venga a vivir gente que no tenga vivienda, y ellos, en vez de percibirlo como un acto altruista, lo perciben como un acto de apropiación, defendiendo más que queden abandonadas que sean reparadas, ¿no? No es tan sencillo como la película va tomando pequeñas cosas en las que Antoine y su mujer, lo digo porque Antoine es como el sujeto de la acción en primer plano, en primera instancia, van tomando de allí, van circulando en su vida cotidiana como propias, cosas que son parte del universo del pueblo. Bien, acá Cristóbal también relaciona el hocico del inicio con la boca descubierta, Sí. final en la escena del asesinato, y Leda también dice que se parece a la escena del caballo, a Lucas le resultó fuerte la escena, le dieron palpitaciones, y el símil de la imagen de la nieve caída sobre los pinos verdes, dice Ana, tal cual hace ver a Andrea, y en la escena está el nombre de las sustancias, el nevado, en la escena Claro, anterior. bueno, ahí está, muy bien. Es la palabra que no me salía. Yo dije marihuana, cocaína y se nota que ya estoy más grande y me olvidé de la jerga. Es el nevado y el nevado. Pasa un poquito cuando pasan estas cosas y las películas se ponen serias o uno lo toma con cierta protocolaridad y lo piensa con seriedad. Pasa que a veces hay hasta como humoradas o chistes que se nos escapan en el momento, ¿no? Porque bueno, el nevado, vamos a decir un poco jajaja, no quiero decir que sea gracioso el consumo, pero es gracioso y algo del chiste, ¿no? Como bueno, mira, al final el nevado del cuadrito es igual al nevado que nos vamos a fumar o lo que pueda esto significar. Trayendo a Lucrecia, yo no puedo, es como me habla cuando no me habla y yo estoy tan lejos. Me habla y me dice, ella siempre dice que no puede creer que nadie se haya dado cuenta que sus películas son comedias y me divierte mucho esa intención, que ella articula situaciones y está esperando que se produzca la risa o la sonrisa. Y es que nosotros, en general, como espectadores, cuando entramos en la complejidad de la tensión dramática de los personajes, nos cuesta mucho poder como, ¿no? Desplazarnos cuando la diagonal del humor se presenta chiquita, no como un gag. El gag es un procedimiento técnico aparte. No hay un gag, hay algo como... Y bueno, y en general es como que nos quedamos un poquito alejados. Creo que algunos tienen como más flexibilidad para llegar ahí, tal vez pertenece a su personalidad cotidiana, pero lo digo porque siempre me divierte que ella lo cuenta como una gran frustración, que nadie se dio cuenta que ella intentó escribir alguna comedia. ¿Alguno escribió algo más antes de que Sí, los... acá, sí, bueno, te agradecen porque es súper interesante como siempre, y Patricia dice que una diferencia importante entre ambas películas es que una está actuada por actores profesionales y la otra por una comunidad. Por supuesto, eso es clave. En el caso de César González no son actores directamente, Claro. y fueron dirigidos por alguien, como él dice, al momento en el que la dirigió, que ni siquiera sabía dirigir actores, o sea que esa precariedad de la actuación, quiere decir de la no acción natural, está dada por la combinación de que ninguno es actor y que además de eso, tampoco él tenía técnicas ni recursos para dirigir actores. Bien, Germán dice que gracias, que promete ver las películas, que le interesaron las tomas. Lía dice, no hay una mujer llorosa por el marido desaparecido, con total calma se toma su tiempo para averiguar por su cuenta. Y Cecilia dice, a mí lo que me gustó de la película fue cómo el matrimonio romantiza el campo y la realidad y la fuerza de lo rural le marcan el territorio. Bueno, voy a separar porque son dos muy distintas. Una, hay como una calma que no es calma, hay un tipo de tono emocional que
cuesta entrar porque es como una apariencia de serenidad donde no hay serenidad, pero hay como un hermetismo volcánico. El volcán lo vemos que estalla un poco cuando ella va a agarrar la oveja, ¿no? Hay un volcán, un hermetismo volcánico donde adentro la lava está en un estado de ebullición, pero el personaje se presenta como lo que más inquieta, molesta y genera tensión es que ella se levanta y actúa la automatización de lo cotidiano. El cuerpo actúa la automatización de lo que se actúa. Bueno, por algo aparece el personaje de la hija, supongo que aunque no sea lo que más les guste a algunos o a otros, como para develar, denunciar que hay algo ahí patológico, por decir, ¿no? No, acá no, hay una señal de algo que está perturbado, pero está aprisionado. Pero el personaje lo que hace es levantarse y mecanizar, mientras ella es como la construcción de lo que decía Balzac, el personaje volcán. Adentro es la lava y cuando esa lava salga, algo de eso va a arrasar. Y la otra era sobre el tema del matrimonio, que romantiza, me parece que el tono de romantización tal vez no es muy hiperbólico, pero hay una romantización, una idealización, por eso dije paraíso en su momento, que creo que también tiene que ver con algo de clase. Voy a traer una frase cotidiana. Todos en algún momento, todos y todas, o andás a ver alguna vez, u otras personas que conocés dicen a la mediana edad, qué bien nos haría irnos a vivir al campo y vivir en paz, tranquilos, donde no haya problemas, donde todo sea lindo, todo no basta de la urbe que nos come el bocho y es... Me hace acordar a la novela de Samantha Schweblin, más allá de que no me gusta el final con lo de la soja, pero en Distancia de Rescate, como se van a vivir al campo, y bueno, prepárate. ¿Quién te dijo que el campo es el paraíso? Bien, César. Patricia le responde a César, dice, me parece toma la línea abierta por Pizza Birra y Faso y la explora muy fuertemente. Patricia Mirá, es una idea interesante. Toma muchos años después, 30 años después, algo del espíritu de esa película, lo lleva a otro territorio y sigue indagando cosas similares, porque está lo delictivo, lo marginal, lo juvenil, lo lúdico, lo desesperante y algo de lo fragmentario y cierta impronta de estética documental. El nombre del libro, yo dije Distancia de Rescate, una película. Sí, existe la película, pero en realidad prefiero el libro, creo. Más Bien, allá de la inflexión del libro, aclaro que yo spoileo todo, que al final dice algo que la soja, yo eso se lo sacaría. Todo el procedimiento del libro es así como meterse en un túnel y entrar en un estado patológico. Y el campo es como cuando Herzog dice, y ustedes dicen, o sea, el ser humano cree que la naturaleza es, y aquí somos, todo es perfecto, los pajaritos, la naturaleza es violenta, es paradójica, es problemática, es imprevisible, se parece demasiado a nosotros. O sea, hay momentos, pero, ¿no? Es como ir a la montaña gélida y decir, y bueno, acá me quedo a vivir y que, bueno, hay toda una construcción. ¿Alguna más? bien. Sí, aparecieron muchos comentarios ahora, no los puedo leer todos así rápidamente porque también estaba escuchando lo que decías para ver. Pero bueno, Cecilia dice que la crudeza de Asbestas le hizo acordar a Lucrecia Martel. El partido de fútbol muy potrero, dice Leandro. Sí, muy Patricia, potrero, claro, sí, muy potrero. claro. Patricia dice en la secuencia que vimos de Asbestas, esa coreografía desde la que se narra el asesinato es muy shakespeariana. En la que se Eh, narra el asesinato, la coreografía, sí, porque tiene una cosa como muy macbetiana, ¿viste? Vienen los dos, hay toda una conspiración y podés asociar esa idea conspirativa, no viene tanto en la puesta en escena, porque Shakespeare nunca se hizo a lo western, que no estaría nada mal,
Pero bueno, tiene esa configuración conspirativa, están lejos, los vemos, ya sabemos que esto va a pasar, que eso es muy de Shakespeare, ¿no? Shakespeare siempre establece que vos ya sabés que va a pasar, solo falta que el personaje se entere cuando lo maten. Claro. Después Mariana dice, creo que la mujer se aferra al territorio con la idea de venganza, aunque sea a largo plazo. Ella se identifica con su marido perdido, pero con una fuerza muy diferente. No sé, a ver, mira, sí pienso que hay una idea de venganza, de justicia, no sé. Siento que hay algo de la idea de que como traer algo de esa muerte, de esa ausencia con el hecho de que esto, o sea, con el hecho de que esta transgresión llevada a este límite no quede ahí habitando suelta por el campo, ¿no? Allí al lado de, porque además se podría haber ido, ella se queda allí porque hay algo que va a querer articular y lo que quiere articular es buscar, primero encontrar el cuerpo, porque es muy perturbador en primera instancia la idea de la desaparición, aunque ella sabe que lo mataron. Y después viene la idea de como reordenar en algún punto, reparar en ese reorden. Es una interpretación, toda esa parte es muy interpretativa, no es tan sencillo ubicarlo en un solo lugar. Claudia dice, Asbestas, una película brillante, me conmovió mucho desde la naturaleza más horrible de la humanidad y justamente ese hermetismo emocional del que comentás se me hizo una pesadilla macabro. Y bueno, después hablan del libro que citaste y la naturaleza es caos, el bosque, justicia no venganza. Gracias, Victoria. Bueno, gracias a ustedes, ya después les mandaremos la clase. Muchas gracias por haber estado acá, que tengan un buen fin de semana y nos veremos pronto en otro encuentro. Yo quería terminar diciéndoles Sí, que... perdón, sí. No. Bueno, que hasta acá llegó el final del primer seminario abierto de 2024. En unos meses les va a llegar alguna invitación al segundo seminario gratuito del año con una temática diferente, pero el formato así, similar como este. Y muchas gracias de vuelta, Victoria, por ponernos estos encuentros abiertos para pensar el cine y pensarnos en nuestra actualidad. A todos los participantes por los comentarios y por estar presentes y estar toda la clase acá participando. Y si quieren alguna consulta, yo ahora ya les copio el mail para que lo tengan a mano. Si tienen alguna consulta, algún pedido o sugerencia, acá lo dejo. Sí, como dice André, nos escriben, pueden preguntar, uy, de tal cosa me perdí, o siempre hay algo, surge algo y bueno, y ahí estamos, les vamos a contestar. Muchas gracias. Gracias Beso a para todos y todos. todas. Nos vemos la próxima.